Unos años atrás decían que era una tontería que nos habíamos inventado los protestantes, decían. Eso del fin del mundo es una tontería que se inventaron los evangélicos. Otros decían que el fin del mundo era para todo aquel que se moría, se le acababa el mundo. Pero hoy el mundo científico se ha dado cuenta de que lo que ayer era tontería es una tremenda verdad. El mundo científico mismo está advirtiendo acerca de que de verdad el fin del mundo viene. Amén. Que no era ninguna tontería de los protestantes o de los evangélicos, sino que es verdad que el fin del mundo sí viene de verdad. Amén. Y recordemos que la precisión que hace la Biblia de todos estos eventos, cuando la Biblia habla de estos eventos, habla con una precisión absoluta. Y esa precisión bíblica, los físicos, los grandes físicos han descubierto lo mismo que la Biblia dice. Por ejemplo, descubrieron cómo se formaron los planetas, cómo se formó la Tierra, cómo se han formado las galaxias, en fin. Dijeron que habían descubierto los orígenes, los hallazgos de una gran explosión universal, que un día se generó una tremenda explosión universal, desde luego por allá, muy antes de que existiera la medición del tiempo. Por lo tanto, los millones de años que les pongan pueden ser equivocados porque no existía medición del tiempo. Ni siquiera los griegos se habían inventado todavía el dios Cronos, que es el que supuestamente mide el tiempo. El famoso dios que andaba rapidito por ahí. ¿Ya? El famoso Cronos, padre de Zeus y de otros dioses en la mitología. Lo cierto es que no existía cómo medir el tiempo. Pero esos mismos científicos que descubrieron supuestamente el origen de la creación mediante el famoso Big Bang, la explosión universal, hoy dicen que el mundo terminará mediante una tremenda explosión universal, que todo lo que hay un día arderá en llamas. ¿Ah? Eso dice el mundo científico. Pero la Biblia decía eso hace miles de años. Apenas los científicos lo descubren ahora. Y esto hace miles de años está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué tal le parece? Entonces, es importante ubicarse uno en la Biblia. Para nosotros, como hijos de Dios, miremos la Biblia, miremos esta precisión. Por ejemplo, Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas, ¿qué? El fin de todas las cosas se acerca. Si el fin de todas las cosas se acerca, ¿qué debemos hacer entonces, iglesia? Sed pues sobrios y velad, ¿en qué? En oración. Hay que ser sobrios, mantenernos con los sentidos bien despiertos. Amén. ¿Y qué hacer? Cada vez buscar más en oración. Cada vez más oración. Uno de los fenómenos tristes que uno ve es que la iglesia, si bien es cierto, crece en número cada vez, y gracias a Dios por eso, pero en oración decrecemos cada día. Un crecimiento numérico y un decrecimiento en la oración. Y en la medida que decrecemos en la oración, decrecemos en nuestra vida espiritual, y la vida y la esperanza de la venida del Señor se va apagando. Amén. ¿Recuerdan cuál es uno de los reclamos que Dios le hace a la iglesia de Éfeso? Apocalipsis capítulo 2. ¿Recuerdan cuál fue? La elogia porque es una iglesia que ha trabajado mucho. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Hay un elogio para esa iglesia que ha trabajado arduamente. Apocalipsis 2.
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice? Verso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y qué descubrieron? Que eran mentirosos. Verso 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Hasta ahí son elogios para la iglesia. Pero aquí viene el pero desafortunadamente llega el pero. ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es el pero ahora? ¿Qué es dejar su primer amor? La versión TLA. ¿Qué es dejar? Tengo contra ti que ya no me amas como me amabas al principio. Sencillamente es eso. Ya no me amas como me amabas al principio. Amén. Allá dice: no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Es decir, ese amor fervoroso con el que tú me amabas cuando conociste el Evangelio y llegaste en esos primeros días a la fe, ya no es el mismo. Ahora sabes más de Dios, pero tienes menos de Dios. Más conocimiento, pero menos amor hacia el Señor. ¿Será que necesitamos lo que dijo Pedro? Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Eso por qué? Porque de verdad el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Ahora, veamos con Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Mire, aquí lo había dicho Pedro, ahora mire lo que dice Juan. Hijitos, ya este es el último tiempo. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el último tiempo. Eso lo dijo por el Espíritu Santo. Amén. Hijitos, este es el último tiempo. Vosotros oísteis que el anticristo había de venir. ¿Recuerdan? Hacia ahora han surgido ya muchos anticristos. El mundo se ha llenado de anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, hay una señal que nos muestra, que nos indica que de verdad vivimos el último tiempo. ¿Qué señal hay ahí implícita que nos dice que estamos viviendo el último tiempo? Una apostasía al interior de la iglesia. Mucha gente que ayer estaba con nosotros, hoy está en contra de nosotros. Han formado su propia iglesia y están en contra de nosotros. Aunque sigan diciendo que son iglesia, pero están en contra. ¿No es eso lo que está diciendo? ¿Por qué salieron de nosotros? ¿De dónde salieron? O sea, los anticristos estaban con nosotros, ¿cierto? Eso es lo que dijo el verso anterior, que los anticristos estaban con nosotros. Y los anticristos salieron de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? No dice que salieron de nosotros porque la iglesia era mala. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué habría pasado? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros, sigue diciendo, el verso siguiente, el verso 20.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Amén. Y conocéis todas las cosas. Es decir, esto, a través del Espíritu Santo debemos entender que todo esto pasa, ¿por qué? Para que entendamos que es el último tiempo. ¿Quién nos lo hace saber? La unción del Santo. ¿Y cuál es la unción del Santo? El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Nos hace saber todas esas cosas. Entonces, ¿estamos en el último tiempo o no? Con Romanos capítulo 13, 11, 13, 11, encontramos: y esto conociendo el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que tenemos que conocer? ¿Quién debe conocer el tiempo? ¿El mundo? ¿El mundo religioso? ¿El mundo sin Dios? ¿O nosotros? Y esto conociendo el tiempo, que es hora de ¿qué? ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es? Es hora de levantarnos del sueño. Amén. Israel en Egipto sabía, en Éxodo 12, que cuando llegara la medianoche del día 14 de Abib o de Nisan, que fue cuando sacrificaron el cordero, cuando llegara a las 12 sonaría el shofar, sonaría la trompeta, y todos tendrían que salir, desde luego los que estuvieran preparados. Quiero decirles que no todo Israel salió de Egipto, muchos se quedaron. Salió una buena parte salió, otros se quedaron. Lo mismo pasará ahora. Una parte se irá o nos iremos y otra parte se quedará. Mucha gente se había acomodado a Egipto, se había apegado a Egipto y no estaban preparados para salir, se quedaron. Mucha gente se ha apegado a las cosas de este mundo, están muy conformes con las cosas de este mundo y realmente no quieren salir. Pero yo sí quiero salir. Yo sí quiero salir. Amén. Por eso era la señal. Todos estaban pendientes. ¿Cuánto faltaba para que fuera la medianoche? Porque a la medianoche era su salida. Amén. A la medianoche comenzaba su día de libertad. A la medianoche dejaban el lugar de esclavitud y eran libres. Amén. Comenzaba su verdadero día de libertad. No el que hoy se celebra en Colombia o en Estados Unidos. Hoy en Colombia se celebra el Día de la Libertad Religiosa y en Estados Unidos el Día de la Independencia de Estados Unidos, 4 de julio. Pero aquel era más grande que cualquier 4 de julio. Era su salida definitiva de Egipto. Y volviendo a este texto, esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros que nuestra salvación, que cuando creímos. Note lo que va a decir, nos va a citar un símil con Éxodo 12, verso 12. La noche está avanzada. Una noche avanzada es cuando faltan 10 o 5 minutos para que las manecillas del reloj se encuentren en el punto cero. ¿Ah? Esa es la noche avanzada. La noche está avanzada, es decir, lo que falta para la medianoche es un poquitico. Y a la medianoche Israel tenía que salir, y a la medianoche comenzaba su día de libertad. Véalo ahí. Si acerca el día, ¿cuál día? El día de la libertad nuestra, el día de la redención definitiva nuestra se aproxima.
se acerca el día. Si se acerca el día, entonces, ¿qué debemos hacer? Desechemos pues las obras ¿de qué? De las tinieblas. Pongamos la TLA en ese verso 12 en adelante. TLA en ese verso 12 en adelante. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviésemos a plena luz del día. No vayamos ¿a qué? A fiestas donde haya ¿qué? Desórdenes, ni borracheras, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios, no busquemos peleas, ni seamos celosos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. ¿Cómo será ese día del juicio final? Que es el que estamos hablando. ¿Es verdad que viene el juicio? Hicieron ¿qué diríamos? Cuentas, cuántas bombas con una capacidad más grande que las que destruyeron a Hiroshima o Nagasaki. Entonces hicieron cuentas cuántas bombas hay en el mundo, en los países que tienen este sistema, y encontraron que hay 14.000 bombas. De esas, si esas explotaran en un simultáneo, como pueden explotar, el planeta Tierra volaría en átomos en el espacio. Simplemente todo volaría en pedazos en el espacio. Todos desapareceríamos de una. Ahí está más o menos lo que ellos imaginan. Más o menos ese es que se producirá una tremenda explosión y arrasará con todo, y todos simplemente seremos átomos, o tal vez menos que eso, tal vez moléculas en el espacio. Eso sería. Eso dice el mundo científico. Eso dice la ciencia. ¿Qué dice la Biblia respecto de eso? Veamos algunos textos. Dejamos aquí los físicos que sigan haciendo su trabajo y nosotros nos vamos a la Biblia. ¿De acuerdo? Malaquías capítulo 4 comenzó con esto. Note cómo comienza Malaquías capítulo 4, hablando del terrible día del Señor, o el día grande de la ira de Jehová. Porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán ¿qué? Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todo será destruido. Amén. Un día que viene ardiente como un horno. Vamos a ver con ya iba a decir con el científico Pedro, pero no, él es más que científico. Él está a otro nivel. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 10 en adelante. Nos ubicamos en el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Prestemos atención a ese grande estruendo. Note, grande estruendo. Las últimas predicciones que tienen acerca del fin del mundo dicen que el sol un día colapsará. Tienen varias hipótesis. Una, que el sol poco a poco, por su actividad que tiene volcánica a su interior, se va a ir hinchando.
y al hincharse o al agrandarse o al expandirse, absorberá el planeta Tierra y los restos de planetas cercanos, y todo se quemará, como dijo el profeta Malaquías, todo arderá en llamas. Pero Pedro está anunciando algo más grande que eso, y es que todo, no solamente la Tierra, el Sol, sino todo el cosmos, todo el universo, hasta hace unos años, las 14.700 millones de galaxias que la ciencia ha podido descubrir en el espacio, y eso es pequeño, hay mucho más, pero hasta ahí, los 14.700 y pico de millones de galaxias. Que una galaxia es una región poblada de estrellas y de planetas, una inmensa, vasta región del universo poblada de astros y estrellas es lo que es una galaxia. Y Pedro está diciendo que un día todo eso va a explotar. Todo esos cuerpos celestes, todo lo que es materia en el universo, explotará. ¿Cómo explotará? Produciéndose un grande estruendo. ¿Ah? ¿Qué tal le parece? Y sigue describiendo como resultado de ese gran estruendo, ¿qué pasará? Los elementos ardiendo serán. Todo lo que es materia está compuesto de elementos. Todo lo que hay físico está hecho de elementos, y todos esos elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué? Serán quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y luego dijo: apresurándoos, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Mucha atención a esto. El día de Dios, para no confundirlo con otro evento que se llama el día de Cristo, o otro evento que se llama el día del Señor. Este se llama el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. No dijo el cielo, los cielos. ¿Qué son los cielos? Cielo es el sistema atmosférico que cubre un planeta, que rodea un planeta. Por ejemplo, el cielo que rodea el planeta Tierra es azul. ¿Por qué? Por la influencia del mar, la atmósfera, en fin, es azul. Entonces el sistema atmosférico que hay es el reflejo de nuestros mares y de nuestros bosques que se reflejan arriba. El cielo atmosférico es aquello que rodea un planeta. Se dice que el planeta rojo, Marte, porque su cielo o su atmósfera, su sistema atmosférico es rojo. Amén. Y así cada planeta tiene su propio cielo, y dependiendo del color del planeta, así es su cielo. Entonces aquí no dice el cielo, sino los cielos, es decir, todos los planetas y cuerpos celestes explotarán y todo será deshecho. Los elementos serán deshechos, ardiendo serán deshechos. Los elementos siendo quemados, ¿qué? Se fundirán. Entonces, ¿dónde vamos a vivir nosotros? Nosotros no tenemos problema. Los testigos contra Jehová sí que dicen que van a quedar aquí en la tierra, amamantando los leones, en fin, ahí sí van a tener problemas. Pero nosotros no tenemos problemas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Alabanzas a Dios. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema. Pero iglesia, mucha atención, tenemos esa esperanza, pero note las condiciones en que hay que estar. Verso 14, todos muy atentos a esas instrucciones.
Son instrucciones dadas directamente por Dios a su iglesia para que estemos preparados. Mire, si algunos se quedan, no diga que fue que no se le advirtió, que no se le dijo las cosas claras, que estaba confundido, que no entendió nada. Entiéndalas. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿cómo debemos vivir, iglesia? Procurad con diligencia ser ¿qué? Hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha, irreprensibles y en paz. Tres cosas importantes. ¿Cómo debemos ser hallados? Sin mancha, irreprensibles y en paz. Así necesitamos ser hallados por el Señor en su venida. Entonces, eso lo dijo Pedro. Veamos Apocalipsis 20:11, ¿cómo termina? Apocalipsis 20:11 dice: vi un trono blanco delante del cual huyeron el cielo y la tierra. ¿Qué pasó con el cielo y la tierra? Huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, todo desapareció. Llegó o se fue a la inexistencia. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros, ya sabe, son los folios donde están todas las anotaciones de la vida mía, de la vida suya, de la vida de cada quien. Todo lo que ha hecho en la vida. Afortunadamente, nosotros para esa época ya no estamos ahí frente al trono, sino que estamos con el que está sentado en el trono, es distinto. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, es decir, en cada folio. Cada persona tiene su propio folio. Según sus obras. ¿Qué dice luego? El mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades, o el sepulcro, entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Verso 1 del capítulo 21: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó con ellos? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, que son esto en que estamos ahora, pasaron, y el mar ya no existía más. Amén. Entonces, veamos cómo transcurre esto. Ya lo otro que sigue ahí lo veremos cuando hablemos de la iglesia. Amén. Entonces, el mundo predice que viene el fin. Y no lo predice de ahora, hasta falsos profetas han anunciado esto. Para que llegue el fin del mundo, tienen que pasar muchas cosas. Para que la iglesia sea recogida, ya tendría que haber pasado. ¿Sí? Es decir, respecto del tiempo de la iglesia, ya estamos hace rato en ese tiempo. Pero para que pase el fin del mundo, tendría que pasar después de la iglesia 7 años. Y después de esos 7 años, 1000 años de paz en la tierra, y después ahí sí el fin del mundo. Si la iglesia se va esta noche, estaríamos más o menos a 1007 años del fin del mundo. Entonces el fin del mundo no se va a terminar cuando dijo San Malaquías, cuando este papa se muera. Se morirá este papa y el mundo seguirá. Entonces, tampoco eso. Entonces estoy citando las famosas profecías que la gente le ha tenido miedo a eso, que la profecía de Nostradamus, que la profecía de San Malaquías, ahí está, respecto del fin del mundo. Ahora, ¿qué es importante para la iglesia en medio de todo esto? Uno, que tengamos conocimiento. El mundo científico sabe que esto va a acabar.
La iglesia, el mundo científico apenas lo descubre ahora. La iglesia lo sabe hace miles de años que esto va a pasar. Por eso, de alguna manera, un día Albert Einstein dijo: un día el mundo descubrirá, el mundo científico descubrirá lo que ya los paganos sabían desde hace mucho tiempo. ¿Ya? O sea, el pagano se refirió con el mundo no científico, es decir, no preparado. ¿Ya? Entonces, un día el mundo descubriría lo que ya nosotros sabíamos hacía rato. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Santo que nos enseña todas las cosas realmente como han de pasar. Amén. Siendo así, iglesia, ¿qué debemos hacer? Si el fin de todas las cosas se acerca, si para la iglesia el tiempo está cumplido, el tiempo anunciado para la iglesia ya está cumplido. ¿Qué tenía que cumplirse para la iglesia? Tenía que cumplirse las guerras, los rumores de guerras. ¿Las han habido, no? Terremotos, señales en el sol y en la luna. ¿Sí las han habido? Que reverdeciera la higuera, que es Israel, reverdeció la higuera, a partir del 48 reverdeció. Todo eso se ha dado. La iglesia necesita irse. En este momento ya todo está preparado. Cuando la iglesia se vaya, Israel va a ser partido en dos estados. La ciudad de Jerusalén va a ser partida en dos. Zacarías capítulo 14 y Apocalipsis 11. La mitad se le va a dar a los palestinos y la otra mitad a Israel. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es la solución que el mundo le ve para el problema de Gaza? Que hayan los dos estados, ¿cierto? Colombia ya incluso se adelantó y reconoció el Estado palestino. ¿Y cuántos más lo han reconocido? O sea, eso es, reconocer el Estado palestino es decir, partan la ciudad de Jerusalén en dos. Zacarías 14 y Apocalipsis 11. Para cuando eso pase, la iglesia no puede estar aquí porque ya es parte de la gran tribulación. ¿Y no es eso lo que usted escucha en las noticias a diario? ¿Ah? ¿Y no es eso lo que Colombia ya hizo? ¿Ah? Entonces, iglesia, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué más esperamos aquí? Estamos deteniendo la ira de Dios. Los ángeles encontraron un problema en Lot. Veamos Génesis 19:14 brevemente ahí para que nos sirva de símil para lo que está pasando hoy. 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más ellos parecía que, ¿qué pareció a sus yernos? Como que se burlaba. Es decir, el mundo no cree lo que está pasando. Y como el mundo no cree, entonces muchos hermanos tampoco creen. Entonces, muchos se quedan como que sí será, ¿qué va a pasar? ¿Sí será que nos vamos? ¿Sí será que Cristo viene? ¿Sí será? Verso 15. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, ¿qué le decían? Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Note, ellos no salieron por su propia voluntad, los ángeles los tuvieron que sacar, arrebatarlos prácticamente de la ciudad y ponerlos fuera. Verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron:
escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Escapa por tu vida. Job, Lot no quiere salir. Está pensando, ¿y entonces qué va a pasar con mi hija? ¿Con quién se casan mis hijas? ¿Qué pasa con aquel? ¿Qué va a pasar con el otro? Los ángeles le dicen, escape por su vida. Pero Lot les dijo, no os ruego, señores míos, verso 19, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para oír, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya. ¿No es pequeña? Y salvaré mi vida, dice él. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. ¿Sigue? Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. ¿Qué le dice el ángel? Nada podré hacer hasta que tú no hayas llegado allí. ¿Qué estaba haciendo Lot? Represando el castigo de Dios. Ya estaba decretado el juicio de Dios, pero el ángel le dice, váyase por favor, escape por favor. Bueno, ya que se va más cerca, pues váyase, que nada puedo hacer hasta que usted no haya llegado a ese lugar. El Señor ya tiene decretado el juicio sobre este mundo, y eso es inexorable, es decir, no hay cómo cambiarlo. Pero el problema es que nosotros no hemos salido de aquí. Cual Lot, estamos aferrados a este mundo. No, pero es que si me voy ahora, ¿qué pasa con aquello? Y si me voy, entonces, ¿qué pasa con este? Y si me voy, ¿qué pasa con el familiar? Y si me voy, ¿con quién se casa mi hija? O cuándo se casa, o cuándo asisto al matrimonio de ella. ¿Ah? Entonces se ponen a cantar, mejor que venga Cristo, que venga ya, pero que no sea todavía. No es eso lo que dice. Pero ¿qué dice en la iglesia? Nos quedamos aquí como Lot, aferrados a Sodoma, ¿eh? O como la mujer de Lot, peor, como la mujer de Lot mirando hacia atrás. Ay, qué pesar de aquel que se está quedando. Ay, qué pesar de aquel que se está quedando. Y se quedó fue ella también. Iglesia, ¿nos vamos o no nos vamos? ¿Cuántos estamos listos para irnos entonces? Primero de Tesalonicenses 4:16. Note lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿cómo va a pasar? Descenderá del cielo. Viene por segunda vez, Él viene descendiendo del cielo. ¿Y su iglesia qué tiene que hacer si Él viene ya descendiendo? ¿Qué debe hacer su iglesia? Dice luego el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con nuestros hermanos que durmieron. Aleluya. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje es tan impresionante, de hermoso, que quisiera que nos devolviéramos desde el verso 13 en adelante para que lo saboreemos bien. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
prueba irrefutable de que hay resurrección es que Cristo resucitó de los muertos. Si Cristo se hubiera quedado muerto, ahí sí perdidos. Pero si Cristo resucitó de los muertos, es porque hay resurrección. Amén. La prueba de que hay resurrección es que Cristo resucitó. Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuánto lo creemos? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no en palabra de Pablo, ni de la iglesia, ni del hermano Antonio, sino en palabra de ¿quién? Del Señor. Que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, si a la venida del Señor estamos vivos, los que estemos vivos, no nos vamos a adelantar, no nos vamos a ir adelante de los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar con los muertos en Cristo? Resucitarán primero. Eso tiene una gloria enorme. Vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur. 8:11 de Mateo. Os digo que vendrán muchos. ¿De dónde? Del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham y Isaac en el reino de los cielos. ¿Se imagina cuando se levante esa enorme multitud? Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor, todos con cuerpos incorruptibles, todos gloriosos, felices, llenos, pletóricos de felicidad, de la felicidad más grande, del gozo más grande, ese día, vestidos de blanco, con un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, en su gloria, todos, alrededor de Cristo, rodeando a Cristo que viene en el aire, y toda esta multitud siendo recogida en las nubes, ascendiendo a la presencia del Señor. ¿Se imagina la gloria tan grande que será ese día? Aleluya. ¿Cuántos tenemos familiares que han dormido en Cristo? ¿Tenemos algún familiar? ¿Usted tiene algún familiar que haya dormido en Cristo Jesús? ¿Tenemos? ¿Cuántos tenemos hermanos que hemos apreciado que han dormido en Cristo? ¿Los queremos volver a ver? Los veremos levantarse de sus tumbas victoriosos y en las nubes del cielo de gloria ascender a la presencia de Cristo que viene en el aire. ¡Cuán glorioso será ese día maravilloso! ¡Aleluya! ¡Qué esperanza tan sublime la que tenemos, iglesia! Mis hermanos, ¿vale la pena luchar por esta salvación? Por esta salvación tan grande. Hebreos 2 dice que nuestra salvación es muy grande. ¿Cuántos tenemos una salvación tan grande? ¿Cuántos la valoramos? ¿Para cuántos es importante que nos guardemos en Cristo, en esa salvación? ¿Cuántos sienten la necesidad de guardarnos fieles? Recuerde la voz de Cristo desde el cielo diciendo: sed fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hoy todavía Cristo está diciendo: sea fiel. El mundo te está ofreciendo pecado, pero tú sigue fiel. El diablo te está diciendo que baje la cabeza, que baje la guardia y te pierdas, pero tú sigue fiel. Mi hermano, sigue fiel. Joven, sigue fiel. Mi hermana, mi hermano, no desmaye, siga fiel hasta la muerte, que la corona de vida ya está asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estén de pie, por favor. Todo aquel que tiene esta esperanza. Aleluya. Pongamos ahí por referencia Primera de Juan capítulo 3, ahí para que lo visualicemos. Aleluya. Observe
Aleluya, Dios. Mirad, hermanos. Mirad, mi hermano, mi hermana, mirad esto. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Todavía el mundo no nos conoce porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él, el Padre, se manifieste, está hablando del Padre, y el Padre nuestro es Jesucristo. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo lo vamos a ver? Tal como Él es. La esperanza cumplida del patriarca Job era ver a Dios con sus propios ojos. La esperanza de Isaías era ver a Dios con sus propios ojos. La esperanza de Pablo y de Pedro era volver a ver a Cristo con sus propios ojos. La esperanza nuestra es que lo vamos a ver tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, lea el texto y piense, ¿cuántos tenemos esa esperanza? Yo leo el texto y digo, esta es la esperanza que yo tengo. ¿Usted tiene esa esperanza o no? ¿Cuántos tenemos esa esperanza? ¿Qué debe hacer aquel que tiene esa esperanza? ¿Qué debe hacer? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Cristo es puro. Aleluya. Iglesia del Señor, estamos en el momento definitivo de la historia, del mundo, de la vida y especialmente de la salvación y el llamado glorioso de Cristo Jesús a nosotros a ser salvos. Que el Señor obre en cada uno. Hermano, echa a un lado pereza, echa a un lado ambiciones terrenales, resiste la tentación en la que estés pasando, que bienaventurado el varón que soporta la tentación, pues cuando haya sufrido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Manténgase fiel sobre todas las cosas, manténgase limpio. Si ha caminado con Dios, camine mejor. Si ha sido fiel, sea más fiel. Aleluya. Si ha purificado su corazón, purifíquese más. Aleluya. Que el que ha de venir, vendrá. Y ciertamente no tardará. Aleluya.